La importancia de los números en la situación actual del mundo, del 1 al 7. Es verdad, muy pocos entienden cómo y por qué se usan los números. De manera general, los números son vistos de forma exclusivamente cuantitativa. Sin embargo, hay un importantísimo componente cualitativo que vamos a ver aquí. La razón por la que no se considera más que el aspecto puramente cuantitativo de los números es porque de este modo la sistematización es posible. Atención, la sistematización de todos y cada uno de los aspectos de la vida y del cosmos. Esto es lo que hay que comprender. La sistematización en circuitos cerrados o para asuntos particulares es perfectamente legítima, pero la sistematización de la vida y del cosmos tiene implicaciones gravísimas para el ser humano. Cuando la mente de un ser humano está formateada por una comprensión cuantitativa de ella misma, eso ya es inteligencia artificial, y sí, es un problema. Los principios que hemos estado exponiendo aquí son las bases del formato mental tradicional, y con tradicional queremos decir conocimiento puro. Estos principios son no sistemáticos. Entonces, cuando sometemos a un ser humano a un condicionamiento mental de índole sistemática, estamos cercenando el acceso de este ser humano a los aspectos cualitativos de la vida y del cosmos. Veamos esto de forma numérica. Nosotros hemos sido educados en la noción de que somos un uno puramente cuantitativo. Pues bien, escuchen con atención. Nosotros, los seres humanos, no somos un 1, ni tampoco somos cuantitativos. No se puede asignar un guarismo al ser humano porque éste es estrictamente no sistemático. Ahora bien, es obvio que cada ser humano tiene un cuerpo. Entonces, por costumbre, se asignó hace mucho tiempo un guarismo a ese cuerpo, el número 1. Pero cuidado, ese 1 era cualitativo, no cuantitativo. Ese 1 cualitativo es el origen de lo que hoy suele entenderse por religión. Entonces tenemos a un ser humano que antes de nada es no cuantificable y tampoco cualificable. Esta es la esencia auténtica del ser humano. Después tenemos que ese mismo ser humano se dota de cualificación y se le asigna el guarismo 1. Esto que acabamos de decir, el 1 cualificado, es el Hijo del Hombre de la tradición cristiana. El siguiente paso es la cuantificación de ese 1. Eso ya no es el Hijo del Hombre, sino la oveja del rebaño tal y como se expresa en el Evangelio. Entonces, tenemos al ser humano primero como no cuantificado y no cualificado. Esto es el Hijo de Dios de la tradición cristiana. Después tenemos al ser humano cualificado, y ese es el Hijo del Hombre, es decir, el hijo del arquetipo humano. Después tenemos al ser humano cuantificado, y este es el pecador de la tradición cristiana. Es decir, aquel que está sujeto al pecado original, y ese pecado es la cuantificación misma. Continuamos ahora con el número 2. Este número significa la dualidad de lo antedicho. Es decir, el hombre cuantificado se desdobla, y al hacerlo se separa del hombre no cualificado ni cuantificado, y también del hombre cualificado. El primer hombre que hemos expuesto es el hombre universal, es el liberado del cosmos y yace siempre en el corazón del ser humano. El segundo hombre es el hombre verdadero, es decir, aquel que es obediente a la ley, la cual yace también en el corazón del ser humano. El tercer hombre es el hombre común, es decir, aquel que se ha separado, que se ha desdoblado. En su corazón residen los otros dos hombres, pero él lo ha olvidado. Ahora veamos el número 3. Si al separarse el hombre se desdobló, debe poder volver a unificarse, pero no podrá hacerlo del mismo modo que se desdobló. El cosmos o manifestación no admite duplicidades. Lo que nace debe morir.
El hombre desdoblado nació en el preciso momento en el que se desdobló, y desde ese momento se vincula a sí mismo a la cantidad. En la medida en la que se identifica esa cantidad, olvida la cualidad, pues en este cosmos no se puede estar seco y mojado al mismo tiempo, por usar un ejemplo fácil de entender. Entonces este hombre morirá irremisiblemente en tanto en cuanto esté identificado a la cantidad, pero puede volver a la cualificación mediante el 3. Esto es lo que en todas las tradiciones se designa como alma. Aquello que se ha olvidado puede ser rememorado, es decir, el 1 que derivó en 2 puede rememorarse en 3. Esta es la base de la doctrina de la Santísima Trinidad Católica. Como puede verse aquí, hay una explicación de este dogma. Esto nos lleva al número 4. El dogma o religión o tradición particular, es decir, civilización, es una construcción de ese hombre que hemos estado analizando. El número 4, por lo tanto, es cósmico, es el primer número no humano, es decir, el número 4 no reside en el corazón del hombre, sino que lo encierra, de hecho. Esto puede ser visto de dos modos. Puede ser el templo donde reside el no cualificado, no cuantificado, o, atención, puede ser la prisión donde es encerrado el uno cualificado y su derivación, el uno cuantificado, y tanto su separación como su regreso, es decir, el 2 y el 3. Este número 4 es la esencia del cosmos, pero no del hombre. Es decir, tiene que ver con el mundo, pero no con la vida. El ser humano, como la tortuga, vive dentro del 4, y este es su protección, pero también su prisión y su carga. Entiéndase bien, el 4 es la muerte. De ahí que los jinetes del Apocalipsis sean 4 y que de hecho el cuarto sea la muerte. Es decir, si la cuantificación se lleva demasiado lejos, se produce el acabado o sistematización, y en la medida en la que el hombre se identifique con esto, ciertamente morirá. De ahí que en el Génesis Dios diga esto mismo a Adán y Eva con respecto a comer del fruto prohibido. El fruto prohibido es la identificación la cual se produce en un cuadrado. El paraíso del Génesis es un cuadrado, es decir, un 4, y la Jerusalén celeste del Apocalipsis es cuadrada, de hecho, un cubo para ser más exactos, y esto nos lleva al número 5. El hombre del que hablamos al empezar este vídeo ya tiene un refugio, un lugar, y ahora tomará conciencia de su lugar en ese refugio. Es decir, tenemos aquí a un hombre separado que reflexiona acerca del mundo y de la vida, pero no puede recordar lo que es realmente. Entonces empieza a inteligir, es decir, empieza a tomar los principios o esencias del mundo para saber, y poder así organizarse de manera adecuada y poder vivir esta vida cuantificada y ligada fatalmente a la muerte. Pero hay un problema. Este hombre puede elegir. Puede decantarse por seguir las esencias y en ese sentido conocer el cosmos en cuanto a lo que es en sí mismo, o puede decantarse por seguir su propio capricho a partir de su experiencia individual sin atender a las esencias. Si hace esto último, tenderá a sistematizarlo todo para poder así satisfacerse. Es decir, el hombre vuelve a desdoblarse. Puede obtener esperanza y consuelo en la realidad de las cosas, o puede satisfacerse directamente en la utilidad de las cosas. Esto nos lleva al número 6, el cual, si lo imaginamos de manera geométrica, muestra este desdoblamiento segundo. Recuerden, el primer desdoblamiento es el 2, el cual se resuelve en el 3, y el número 6 es 2 veces 3. Recordarán también que el 3 se vincula con el alma, es decir, el regreso se produce por esa vía, pues no puede producirse por la cuantificación, debido a que el hombre es, en origen, no cuantificado o cuantificable. Entonces tenemos en el número 6 el ámbito que en la tradición cristiana se conoce como angélico. El primer 3 dentro del 6 es el angélico, en cuanto acorde a la realidad de las cosas.
Y el segundo 3 dentro del 6 se corresponde con la utilidad de las cosas y son lo que, en la tradición cristiana y otras tradiciones, se considera ángeles caídos. Es decir, el desdoblamiento segundo o desdoblamiento del 3. Esto nos lleva al número 7, el cual designa la suma del 3, el mismo que hemos designado antes como acorde a la realidad de las cosas, y el 4, del que hablamos antes, como siendo el paraíso. El 7 significa la completitud del cosmos real totalmente desplegado. Es decir, el hombre queda totalmente realizado en cuanto a cualificación y cuantificación, y está listo para volver a su esencia o liberarse. Estos son los primeros 7 números cualificados y no son sistematizables. El hombre del que hemos hablado en primer término se cualifica como 1 y su cosmos es la cuadratura de su triple esencia, es decir, 3 por 4. Es por esto que Jesús reúne a 12 apóstoles. El sumatorio del 1 más los 12 nos da el número de Saturno en la Odisea. Saturno o Cronos conforma el cuadrante raíz del cosmos y se expresa numéricamente con el número 13. En cuanto al número 5, que se corresponde con el cuadrante de la Luna, está en relación con lo que dijimos más atrás, e implica el aspecto intelectivo del ser humano en cuanto separado de su esencia y condicionado por la muerte. Es decir, este es el cuadrante de la sangre. Es por esta razón que Jesús instaura la Eucaristía como pan, 13, y vino, 5. El cual es su cuerpo, es decir, las 13 partes esenciales y raíces del cosmos, y su sangre, es decir, la intelección que dirige a la salida del cosmos, es decir, a la liberación, el soma de los antiguos. Entonces tenemos que quien coma de ese pan, es decir, quien se identifique con las esencias cualitativas, y quien beba de ese vino, es decir, quien se mentalice de cómo es el cosmos y cómo funciona atendiendo a la realidad de las cosas, ese conocerá la vida eterna, es decir, la no muerte, es decir, la no identificación con la cuantificación y la sistematización. Hay más. En lo que entendemos como mundo visible, tenemos el cuadrante del Sol, y aquí se manifiestan de manera visible los ángeles o los demonios, o en terminología actual e incomprendida, los extraterrestres buenos y los malos. El número de este cuadrante es el 6 y también aparece en la Odisea. Por otro lado, tenemos el otro cuadrante del mundo visible, el de la Tierra, y el número que le corresponde es el 3. El mismo 3 que vimos antes, pero atención, llega en cuarto lugar y queda por tanto cuadrado, y como vimos antes, el 4 implica muerte. Es por esto que en la tradición cristiana tiene tanta importancia el Apocalipsis. Es debido a que ahí termina el viaje ilusorio de la separación, la vida ilusoria en la cantidad y el sistema. Es decir, es inevitable que eso que ciertamente nació, ciertamente muera. Para terminar, sumen los números de los cuadrantes. El resultado es 27, es decir, 3 por 9. Pero eso lo tendríamos que ver en otro vídeo. Apoyen al canal, amigos. Pueden hacerse miembros de Geopolítica Actual, pueden hacernos un super thanks y desde luego pueden darle a like, suscribirse y activar las notificaciones. Gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo.